A continuación vamos a presentar los libros. Dos libros esta tarde nos acompañan, el libro de Óscar Eyangaray Núñez y el libro del doctor Luis Bacigalupo. En primer lugar vamos a presentar el libro y comentarlo. Los comentadores que nos acompañan son Milko Preter, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el doctor Sandro Donofrio, de la PUC. Bienvenidos y vamos a escuchar sus comentarios sobre el libro que se titula ¿Podemos hablar de progreso en nuestra comprensión? Una introducción histórica a las nociones de realidad y conocimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación para poder presentar esta muy buena obra. Como bien lo menciona ya el propio autor, lo mismo que su presentador, el profesor Donofrio, es una muy buena y sucinta proyección histórica de lo que es propiamente el hecho de intentar tener un fundamento más cierto en esto que llamamos cómo conocemos, ¿no? Que es el conocer, cómo estamos comprendiendo propiamente nuestra realidad, y exactamente son estos puntos cruciales. ¿Qué es esto que estamos conociendo? ¿Qué es la realidad? ¿Sobre qué se está fundamentando? Y parcialmente nos está aportando también muy buenos elementos con respecto a nuestros procesos nociológicos. De manera somera, tal y como lo indica el propio autor Óscar, puesto que no es ni propiamente una situación de análisis completo a nivel histórico, él ha cogido algunos autores en particular, pero sí nos hace comprender exactamente esta situación de qué es lo que estamos intentando conocer, qué es este elemento que decimos que conocemos, en el cual nos hace una revisión muy adecuada de fundamentos, no de fundamentos, sino de algunos autores en los cuales nos retrotrae exactamente hacia el mundo griego, partiendo con Parménides, pasando por Platón y Aristóteles, dentro de lo que es el ámbito fundamental de surgir con esta primera noción de qué es lo que está frente a nosotros. Su revisión, bastante somera, lo mismo que la presentación de las ideas centrales para poder nosotros tener este acercamiento de lo que vamos a decir. ¿Qué es lo que estamos conociendo? Lo que estamos conociendo, como nos indica Óscar, va por el hecho de que estamos viendo algo que tiene en sí una identidad. Nos manda hacia el ámbito de la metafísica, que algo que nosotros normalmente hoy en día en el mundo moderno decimos, pero bien, la metafísica está dejada de lado. Sin embargo, sí nos está haciendo un correcto enlace en que exactamente necesitamos. Es imprescindible este elemento adicional que viene a ser exactamente la metafísica. Si bien con Platón hemos partido del ámbito de la idea, lo que estamos o lo que sustenta ese mundo real es ese elemento inmutable, permanente en sí. Vamos a ver que va a tener propiamente un devenir en el cual nos va a filtrar principalmente allá hacia el ámbito de la escolástica, con la situación de cómo se van a ir reformulando exactamente estos aspectos metafísicos. Me ha agradado el hecho de intentar ser de un alcance, digamos, suave para gente no del todo versada en lo que corresponde a filosofía. Sin embargo, ha ingresado propiamente en el ámbito de la filosofía con los tecnicismos necesarios de este ámbito complejo, y nos ha permitido concatenar, ¿no? Nos permite ver o avisorar exactamente esta concatenación al cual estamos pasando desde ese tópico inicial de percibir la idea de llegar a ese mundo ideal,
hasta el preámbulo de nuestros días, ¿no? La premodernidad, en el cual su concentración más densa la veo en el ámbito de la escolástica, donde propiamente está abordando a dos principales autores, que son Tomás de Aquino y Duns Scoto. Creo que este es el punto central del texto, donde realmente vemos este traspase de cómo quedamos nosotros en nuestra comprensión, en qué es lo que estamos conociendo. Aquino, como lo presenta Oscar, es quien nos está todavía relegando al mundo griego, pero su visión cristiana está haciendo las reformulaciones necesarias, porque nos va a hacer depender de qué, de una entidad creadora, Dios, frente a lo que ha sido totalmente opuesto frente a los griegos, que es propiamente decir que no hay un Dios creador, sencillamente está lo dado, pero aún así con un intento de explicación de por qué está lo dado. En Tomás de Aquino está tomando propiamente los datos más necesarios con respecto a entender cómo es esta fusión de el cristianismo con el mundo griego. Para los que vayan a leer el texto, vamos a tener una profundización no solamente en cuanto al contexto histórico, que creo que es importante resaltar en este texto en particular, donde nos está contextualizando cómo es este cambio. El punto que me parece magnífico es exactamente lo que tiene que ver con la censura que va a haber a los postulados de Aquino, que va a ir de la mano en la Universidad de París con el obispo Tempier. Es en este punto central, creo que, donde nosotros podemos hacer esta disquisición, este paso exactamente de el abandonar una metafísica para pasar a una nueva. Como él informa, es en este momento histórico donde exactamente va a haber el hincapié y van a haber los elementos necesarios para un viraje realmente complejo hacia el mundo moderno, que está encarnado exactamente con Duns Scoto. Hay algo singular, eso sí, en el texto de Oscar, donde vemos que intenta de algún modo enlazar características o elementos remanentes, por decirlo así, del enfoque aristotélico filtrado por Tomás de Aquino con lo que sería la visión de Duns Scoto. Mientras, como nos lo presenta, mientras que el ser humano, a través de la visión todavía griega y cristiana en esta fusión, lo vamos a tener como un simple elemento espectador, pasivo, logrando Oscar enfatizar en el hecho de que nosotros finalmente somos también un elemento activo en el hecho de poder encontrar el conocimiento y cómo fundamentarlo, que es el lado de Scoto. Podemos estar de acuerdo con él o no, eso sí, pero su fusión de ver los matices propiamente que presenta Aquino de la cristiandad, por su parte, hacia Scoto, de tomar exactamente a Dios como este elemento creador y recordar este pasaje bíblico de que finalmente somos a imagen de semejanza. Y exactamente los puntos de coincidencia que los menciona, y ya son dadas también por otros autores, vemos exactamente que este rol creador lo vamos a encontrar en el ámbito de la producción del conocimiento. En Dios queda así la creación de las entidades como tales, pero en nosotros de algún modo tenemos esta posibilidad de crear propiamente el conocimiento como tal. Las líneas que nos proporciona exactamente en este punto son, me parece, las más cruciales, puesto que
se deja de lado esta idea de que el mundo moderno surge exclusivamente con Descartes. Él nos manda exactamente al punto básico, que es exactamente este desglose, ¿no? El abandonar el mundo griego de la necesidad frente al nuevo ámbito que ve exactamente un mundo libre, donde, como ya se enfatiza en las líneas iniciales de la presentación, donde se prima exactamente la voluntad, donde hay un ejercicio de libertad pleno. Ese punto me parece el más fascinante de toda la obra en singular. El resto no deja de desmerecer, sino que esto nos centra propiamente en el punto que hoy en día muchos investigadores están dando a conocer: la importancia de Duns Scoto en la preconfiguración exactamente de nuestro mundo moderno. En cuanto a aspectos de estilos, como he mencionado, es posible para una persona no del todo empapada con aspectos filosóficos poder abordarlo, poder asumirlo, porque paulatinamente nos va haciendo ingresar exactamente en los conceptos que son necesarios ir aprendiendo. Lo hace de una manera metódica, pasando de un concepto a otro que viene a ser explicado adecuadamente. Y aún más, hay otro detalle, que es el que nos hace o nos conjuga que estas ideas que surgen en el mundo europeo, por decirlo así, que están propiamente dentro de la filosofía europea, continental, no nos retrotrae, sino nos lanza exactamente hacia nuestro propio ámbito, el ámbito americano, donde las ideas que están expuestas, digamos, también tienen una explicación o una aplicación dentro del ámbito moderno. Los ejemplos que él ha colocado me parecen los más adecuados. Ahorita me pierdo con las citas en sí, pero no es, digamos, una visión de solamente ponerlo, lo que han hecho los europeos, sino que exactamente ese traslape lo tenemos hacia el mundo propiamente americano. Una aplicación práctica que es necesario, porque debemos pensarnos exactamente nosotros desde nuestros orígenes de un lado, pero también tenemos el hecho de que hemos asumido exactamente la filosofía europea, nos hemos nutrido también de ella, y estos puntos son necesarios para seguir ahondando exactamente en qué es lo que estamos entendiendo, qué es lo que estamos comprendiendo, qué es esto que es realidad. Y también hay otro elemento que va de la mano exactamente, es el hecho de, ya a partir del capítulo posterior a lo que corresponde a la Edad Media, de la escolástica, en el ámbito del Renacimiento, donde nos está indicando que exactamente nosotros tenemos una visión de progreso netamente material, netamente técnico. La aplicabilidad del mundo moderno, sin embargo, como lo ha colocado, está de por medio también el ámbito de que todos estos elementos son en parte explicables y también dados por el hecho de que hay una investigación hacia lo profundo, que es algo que va de la mano con la metafísica, pero que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Sencillamente tomamos en cuenta más lo que podemos ver, ¿no? Como el progreso en tal, que ya dejamos botellas de vidrio y tenemos botellas plásticas, pero en realidad de por medio hay un conjunto de cambios a niveles conceptuales que son dentro del ámbito de la metafísica en sí, y que normalmente nos queda a nosotros velado, cuando en realidad es algo a lo cual debemos realmente apuntar, puesto que ese es el fundamento total de una explicación y comprensión de lo que es la realidad. Como él lo menciona, ya digamos para concluir esta corta presentación, en realidad él nos indica lo siguiente,
Perdones. Dice así: ¿es posible prescindir por completo de un concepto de esencia para las cosas? Vamos al aspecto metafísico. Respondemos que no. No, al menos si podemos esclarecer que no hablamos de ella como una suerte de entidad inmaterial que subsiste en una cosa. La esencia refiere a la configuración propia de una cosa, cuya razón de ser consiste en una articulación interna que hace que dicha cosa tienda a ser algo específicamente y con unas operaciones propias. Y es que es evidente, pues siempre contamos con la experiencia de que toda cosa constituye algo determinado, como decir que en acto es ese algo y que en potencia puede modificarse, pero solo hasta cierto punto. Asimismo, hablar de esencia es hablar de una delimitación para decir que una cosa pertenece a un conjunto de cosas semejantes y consiguientemente para decir que no puede pertenecer a otro conjunto de cosas desemejantes, con lo cual nos autorizamos a diferenciar una cosa de otra. La esencia refiere pues en realidad a una comprensión de las cosas que aspira a la generalidad sobre la base de las semejanzas halladas en el mundo extramental. Por eso mismo sabemos que nuestra representación de la realidad depende no solo de nuestra capacidad particular, sino también del estado mismo de una cosa, del cómo se halla, de qué propiedades y operaciones tiene, de qué comparte con otras cosas, etc. En este breve resumen, en este pasaje, exactamente vemos los tópicos de ideas básicas y también de ciertas operaciones. Esto de las semejanzas, de encontrar una similitud, que lo ha referido a través del capítulo que corresponde a Tomás de Aquino, se llega a comprender exactamente en su amplitud. Y también esta necesidad, como se ha mencionado, de recurrir necesariamente a estos conceptos como el de esencia, que es lo que es, que nos va a remitir a nuestra comprensión de lo que conocemos. Finalizo con esto. De nosotros depende pues que toda investigación se realice con actitud crítica, reconociendo nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo con el empeño por superarlas. Reconocemos a Dios como el soberano por excelencia y nuestro poder finito no debe contradecir ni reprimir el poder infinito de su verdad. Es vocación de nuestra inteligencia el ser lo suficientemente madura para empeñarse en realizar esta tarea participando en Dios y responsablemente con lo que nos pone delante. Es completo. Lo voy a hablar yo. Ok. Como ustedes saben, el libro de Oscar trata acerca del progreso, si existe un progreso en nuestra comprensión de la realidad, ¿no? La comprensión de la realidad, obviamente, la está enfocando, como cualquiera de nosotros lo haría, en la ciencia. Entonces, lo que podríamos traducir es si existe un progreso en nuestro desarrollo de la ciencia. Pero claro, Oscar no se dedica a hacer una clásica historia de la ciencia, en la cual se pueda ver, digamos, en los cánones clásicos de la filosofía de la ciencia, tomando, por ejemplo, a los dos grandes ejes del siglo XX, ¿no es cierto?, Popper y Kuhn, si es que ha ocurrido un progreso en la ciencia basados en esta historia de datos o de desarrollos científicos, es decir, lo que pudo haber dicho Newton frente a lo que dice Einstein o algo por el estilo. Lo que Oscar hace es un trabajo muy interesante para los metafísicos y es dedicarse a algo que normalmente no va correlacionado con el estudio de la historia de la ciencia, y es el tema de la esencia. ¿Por qué no? Porque el tema de la esencia
se supone que ha sido superado, ¿no? Se supone que ha sido ya dejado de lado, se supone que los filósofos, digamos, de la época de Platón, de Aristóteles, se enamoraron con ese concepto de la verdad esencial que puede estar detrás de todo, y finalmente gente como, digamos, entre Descartes y Kant abandonaron este concepto de ciencia esencialista. Y claro, ahora tenemos una ciencia fenoménica. Yo creo que Óscar, en este trabajo que ha hecho, ha develado precisamente algo que está debajo y que no se quería ver, y es que el concepto o la búsqueda de una esencia puede haber dejado de existir precisamente como una cosa, pero no ha dejado de existir como una búsqueda epistemológica. Como búsqueda epistemológica, los realistas científicos contemporáneos siguen buscando la esencia. ¿En qué sentido? No obviamente en el sentido de que hay cosas que están allá afuera, como las ideas platónicas, pero sí en el sentido de que hay un desarrollo en las características de los objetos del conocimiento, en una interacción entre el sujeto y objeto, que develan que hay una esencia y por eso creemos en la verdad en el mundo. Ahora, esta obra sería pues inagotable, sería infinita, si es que nos dedicáramos a ver este cambio en todos los eventos ocurridos en la historia de la ciencia. Lo que estamos viendo es que esto, digamos, ha sido enfocado en algunos momentos de la historia. Entonces, particularmente, como bien ha visto Milko, en el problema, ¿no es cierto?, digamos, Tomás de Aquino, Duns Scoto, y luego más adelante en los trabajos de Galileo, ¿no?, lo que está haciendo Galileo. Entonces, enfocándonos en esto, vemos que Tomás pues repite la noción de esencia, ¿no? Se llama realista moderado precisamente porque en la representación mental del conocimiento de Tomás uno puede conocer las estructuras de la realidad tal cual como uno las puede conocer, ¿no? Hay que recordar que Tomás dice eso, Óscar lo entiende perfectamente. Lo que estamos hablando es la realidad en la medida en que puede ser conocida, nunca la realidad ingenua que algunos creen que tenían los medievales, sobre todo Tomás, de que uno puede conocer la cosa tal cual es. Uno nunca conoce la cosa tal cual es. Tomás dice, conozco la realidad, la esencial de la cosa, en el modo en que la puedo conocer. Y ese es un poquito el concepto representativo de Tomás. Y entonces Óscar contrapone eso a un paso que va a desarrollar la modernidad, ¿no es cierto?, que se podía encontrar en Duns Scoto, como la disolución de una esencia universal para hablar de comenzar a tratar de un objeto material, de su conocimiento esencial, y luego su posterior desarrollo. Entonces, en ese caso, él nos presenta un cambio. Hubo progreso, hubo un cambio, hubo algo que se dejó claro. Estamos pasando de una esencia universal como primer objeto de conocimiento al conocimiento de una esencia concreta, de un objeto material concreto, que va a ser elevado luego a conocimiento universal. Y eso revelaría entonces que la esencia ya no existe como una cosa generalizada, sino como una cosa hecha, ¿no? Como una cosa hecha. Por supuesto, Duns Scoto es un realista en cierto sentido, es un realista, yo creo que es un realista platónico muy sutil, como su apodo lo decía, y entonces lo que está detrás de la concepción de Duns Scoto es un realismo esencial que preexiste a nuestro conocimiento. Pero suponiendo que Duns Scoto, a pesar de lo que haya querido hacer, produce esta modernidad que podemos encontrar, digamos, en la historia de la ciencia en Galileo y luego en la historia de la filosofía en Descartes y en Kant, es decir, la pérdida del conocimiento de la esencia para solamente conocer los fenómenos, veamos, dice Óscar, si es que en realidad se ha dejado de lado la búsqueda del conocimiento esencial, si se ha dejado de lado la búsqueda de la esencia en la historia de la verdad, en la historia del conocimiento de la ciencia. Y lo que está encontrando es que no.
No tiene que ir hasta el realismo contemporáneo para hacer eso. Comienza a ver cuáles son los perfiles del conocimiento en la ciencia moderna, en la ciencia de Galileo. Y lo que Galileo está haciendo, aunque uno pueda decir, bueno, pero solamente se está fijando en el fenómeno, es una descripción matemática esencial de las cosas. Hay una esencia, que es lo que le va a dar pie, por supuesto, a Descartes a hablar de el racionalismo, ¿no? Es decir, puedo conocer las realidades en la medida en que mi mente es capaz de recoger, gracias a la estructura matemática, las cosas tal cual son. Voy a tener que dejar de lado la parte subjetiva para recoger solamente la parte objetiva, ¿no? Más o menos sería el planteamiento de las cualidades primarias y cualidades secundarias que expresa Descartes y de las cuales habla luego Jean Locke. Pero, ojo, haciendo un paréntesis, si retrocedemos, eso ya estaba en Juan Buridano, medieval del siglo XV, discípulo de Occam, y a su vez eso ya estaba en Kewarley, y a su vez eso probablemente ya estaba, con algunas características, en Roger Bacon y Roberto Grosseteste. O sea, estamos hablando del siglo XIII. ¿Por qué? Porque es desde esa época que se sugiere que la realidad matemática es la estructura básica de las cosas, que la experiencia nos engaña y que hay cualidades primarias y cualidades secundarias. Entonces, cerrando este paréntesis para que uno vea que ese concepto no fue inventado en la modernidad, sino que es un concepto heredado de la Edad Media, vemos que la búsqueda esencial persiste en una investigación como la de Galileo y luego en la representación filosófica que de esa ciencia deductivista va a hacer Descartes. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se está buscando es un conocimiento esencial, una forma de captar el mundo con realidades que vienen desde el mundo. Por supuesto que alguien podrá decir que en el futuro eso se va a dejar de lado, que en el futuro lo único que prime es el sujeto, y lo vamos a ver quizá en el idealismo alemán o quizá con más exageración en el posmodernismo. Pero esas formas no están trabajadas en el texto de Oscar. Vamos a ver que también tienen sus problemas y finalmente hoy día tenemos el nuevo realismo. Y no hablo del realismo científico, hablo del nuevo realismo que está ocurriendo en la filosofía. Pero bueno, lo que Oscar está diciendo en un periodo histórico es, en este periodo histórico se supone que se pierde la búsqueda esencial. Se supone que el concepto de sustancia ha desaparecido. Y ciertamente el concepto de sustancia desaparece. Ya no se puede hablar, si uno lee a Quine, ya no se puede hablar de una cosa sustancial. Tenemos un problema respecto de la individuación en la filosofía contemporánea, ¿no? Como tenemos problemas con los universales. Pero sobre todo tenemos un problema con el concepto de individuación. Hemos regresado al punto en el cual no podemos definir qué es una unidad sustancial. Y eso se supone que se pierde, que estaba en la filosofía aristotélica, que está en la filosofía precisamente en el pleito de Tomás con Escoto. Está ahí ese pleito sobre la unidad sustancial y se supone que se pierde con el conocimiento matemático moderno. Sin embargo, no se pierde. Lo que Oscar está diciendo se transforma. Por eso hemos dejado de buscar la búsqueda esencial, ¿no? Lo que tú has leído. No, dice Oscar. Porque claro, siempre tenemos esta noción de verdad, que es una especie, no vamos a decir total, pero sí de adecuación al mundo, en el cual mis conceptos tienen de algún momento que contrastarse con la realidad. En términos popperianos tienen que falsarse con la realidad para ver si se pueden mantener como una teoría válida. Entonces, están ahí mis conceptos cartesianos cuando yo voy a hacer, finalmente Descartes era un científico y confiaba en la experiencia. Es mentira que no confiaba en la experiencia, sí confiaba en la experiencia. Desde el punto de vista metafísico exagera con el racionalismo, pero confiaba en la experiencia. Y entonces Descartes lo que está haciendo es contrastando con la experiencia si sus nociones realistas o, digamos, absolutas, matemáticas, se pueden encontrar en esa realidad. Vemos entonces que Oscar ha apuntado bien,
porque lo que nos está diciendo es, aquí sigue habiendo una necesidad de encontrar una explicación esencial de las cosas. Por supuesto que ha cambiado, es la otra parte que le dices tú, por supuesto que ha cambiado. Ya no tenemos las mismas concepciones esenciales. No tenemos una esencia realista, un realismo moderado, como diría Tomás. El mundo no está hecho para que pueda ser descifrado por nuestra representación. Como dice Scotto, ahora tenemos que enfrentarnos a la realidad del ente material y lo elevamos a una cuestión universal, que supuestamente Scotto creía que ya preexistía, si no, no se podría pensar. Quitamos al Dios de Scotto, quitamos el realismo platónico de Scotto, ¿y cómo queda eso? Queda precisamente con el idealismo moderno, ¿no? Es mi idea la que tiene que enfrentarse a la realidad. Pero esas ideas solo tuvieron éxito si miramos la historia de la ciencia moderna temprana, ¿no? Si miramos a Herschel, a Whewell, si miramos a principios de siglo, si podemos ver a Pierre Duhem, vemos que esas teorías científicas solo pueden postularse como verdaderas si hay una confrontación con la esencia que proviene del mundo. Esto es un poco la inspiración que está en el libro de Oscar. El libro de Oscar retrata en 2 o 3 momentos que este cambio, esta búsqueda por lo esencial permanece, y este cambio, sin embargo, se puede matizar con las distintas concepciones que están ahí. Bueno, es un poco lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, lo tengo colgado. Vamos a escuchar las palabras de Oscar Yangali sobre su libro. Podemos hablar del progreso en nuestra comprensión, una introducción histórica a las nociones de la realidad y conocimiento. Bien, muchas gracias, Jean Luis. Ante todo agradezco la oportunidad de poder presentar mi libro aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Fernando Martín, al comité organizador, al profesor Sandro Donofrio también, y a Milko Pretel por dar estas palabras y descripciones del contenido, ¿no?, del mismo. La primera pregunta que tal vez podríamos abordar aquí es ¿qué nos motiva, o qué me motivó a mí en todo caso a escribir este libro, ¿no? Y es que hay varias formas en cómo se podría responder eso, tal vez, ¿no? Y una de ellas es que siempre toda persona que se dedica al estudio de la filosofía medieval, independientemente de la fe religiosa o no que pueda tener, trata de alguna manera de reivindicar el periodo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque nos impulsa el estudio o el amor por la historia, y la historia supone siempre una visión de conjunto, ¿no? Y siempre vamos a intentar tratar de entender las cosas a través de esa visión de conjunto de las cosas, lo cual también en cierto modo podría ser comparado con una visión esencial, ¿no? Entonces, a mí me interesó mucho trabajar el tema de cómo es que se aborda en las nociones de realidad y conocimiento, a raíz también de una monografía que hice para un curso de posgrado con el profesor Sandro, sobre la abducción, el cual es justamente también un breve anexo que está al final del libro. Y esto hizo que yo tratara de encontrar esta suerte de dialéctica o tensión que hay entre el método deductivo e inductivo de la ciencia. Y bueno, fue así como traté de ir desde Parménides, ¿no?, pasando por Platón, Aristóteles, y concentrándome en la Edad Media, sobre todo en Santo Tomás de Aquino y en Duns Scoto, hasta Galileo, para básicamente en estos autores ver cómo es que se da este movimiento, ¿no? Como ha expuesto Sandro, el libro pretende de alguna manera reivindicar el concepto de esencia, pero no pues como una cosa dentro de otra cosa, que es inmutable, que hace que la cosa sea lo que es y al final no se sabe finalmente qué cosa es, ¿no?, sino más bien simplemente como una suerte de modo de ser determinado que las cosas tienen espaciotemporalmente, ¿no?, y que de algún modo sirve para ir más allá de las descripciones estrictamente matemáticas o cuantitativas que podemos tener de una cosa. Pero claro, eso es algo que se va demostrando en el mundo moderno, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue tratar de encontrar qué elementos en el mundo antiguo y medieval, y sobre todo en el medieval, nos sirven para poder entender ese tránsito, ¿no?, para de alguna manera reivindicar este episodio, ¿no?, llamado Edad Media.
Ahí fue que yo decido concentrarme en pensadores como Tomás de Aquino y en Duns Scoto, porque a través del cristianismo empieza a importar justamente la noción del ente individual, debido a que Dios crea cosas singulares y no universales, y el filósofo se pregunta cómo relacionarse con el conocimiento del universal a partir de lo individual. Entonces Santo Tomás parece que hereda simplemente la cuestión griega de que nosotros sustraemos la esencia de las cosas, pero la representamos, ¿no? Lo cual en cierto modo es un preámbulo también de la hermenéutica, porque conocemos lo singular a través de lo universal. Por otra parte, Duns Scoto es el que, después de la condena del obispo Tempier, considera que nuestra manera de abstraer el universal es realmente produciéndolo, ¿no? Porque el intelecto tiene una capacidad agente que parece que Santo Tomás no vio. Ahora, eso habría que discutirlo, pero al menos la convención indica hasta el momento que eso parece ser así, ¿no? Y entonces fue en esos dos autores donde yo encuentro el centro de la discusión. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué pasa entre Duns Scoto y Tomás de Aquino? Se empieza a romper esta relación o esta inclinación natural, entre comillas, que hay del acto y la potencia, ¿no? Donde para Aristóteles y Santo Tomás, o sea, para la filosofía aristotélico-tomista, el acto y la potencia son una sola unidad. Algo puede llegar a ser algo en la medida en que tiene una configuración actual. Pero a partir de Duns Scoto y del siglo XIV se empieza a introducir la idea de que el acto y la potencia no son dos dimensiones de una misma cosa, sino dos actos, en realidad, donde la potencia es un cierto acto con relación al otro acto, ¿no? Y es Dios el que decide juntarlos, ¿no? Entonces, si un ojo puede ver y logra ver, no es porque el ojo por naturaleza puede ver, sino porque Dios permitió que el ojo pueda ver y vea. Ese salto, ¿no? O sea, de un acto a otro acto, posibilitado por la voluntad divina, en el mundo moderno, es lo que influye en por qué luego el ser humano es capaz de poder también dar ese salto por medio de su voluntad, cuando la figura del genio también se traslada al propio sujeto. Entonces, eso es lo que motivó a que yo tratara de ver cómo es que se consigue, pues, justamente ir entendiendo el progreso, ¿no? El progreso científico desde finales de la Edad Media, ¿no? Otra cosa que contiene el libro, como también señala Milko, son una serie de informaciones sobre datos históricos, ¿no? Que son relevantes para entender ese tránsito, ¿no? La intención que he tenido, como dije al comienzo, es reivindicar la Edad Media en parte, ¿no? Porque, como sabemos, hay mucha leyenda negra con respecto al mundo medieval, así como a España, etc. Pero claro, justamente mi intención es evitar las leyendas doradas y rosas, que son la reacción natural que a veces tenemos cuando alguien viene y te quiere estafar y mentir, ¿no? O sea, en otras palabras, para no darle municiones a una ultraderecha, así como tampoco a una ultraizquierda, es importante decir las cosas como fueron, ¿no? Y no mentir, ni exagerar, ni denigrar, ni decir cosas que no son, como que los medievales creían que la Tierra era plana, o que Galileo se fue diciendo de poso y move, y cosas que nunca sucedieron, ¿no? Por cierto. Entonces, es importante justamente también desmentir esos pequeños datos, ¿no? Porque la gente cree que es así, ¿no? Entonces, a todos nos han enseñado eso en el colegio, ¿no? Entonces, bueno, si se sigue enseñando acaso, ¿no? Pero digamos que a todos nos han enseñado eso, y justamente para que luego los jóvenes muchas veces, ¿no? No terminen pues cayendo en el extremo opuesto que sus padres, es importante darle a las cosas su real dimensión, ¿no? Así también creo yo que es importante delimitar correctamente a qué nos referimos con la separación del acto y la potencia, ¿no? Y es que cuando nosotros entendemos la realidad, nosotros ciertamente la fabricamos y la reproducimos y la representamos por nuestra propia virtud intelectual. Pero también es cierto que, aunque no sepamos cómo es que se dan estas unidades sustanciales, si acaso se dan en las cosas tienen un modo determinado de ser en principio. Nosotros no estamos autorizados a decir lo que nos dé la gana. Y justamente para evitar frases como que no hay hechos y solo interpretaciones, ¿no? Es que debemos entender que a pesar de que nosotros representamos la realidad, esta realidad tiene alguna manera de ser anterior a cualquier operación del entendimiento, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, para evitar los reduccionismos de creer que todo es lo que el sujeto cree que es, o que todo es lo que supuestamente la experiencia y la actitud natural dice que es, ¿no? Es importante tratar de reconocer en la historia cómo es que nuestro conocimiento de la realidad progresa entre lo que nosotros en principio experimentamos del mundo, como también con aquello que nosotros producimos de este mundo, ¿no? Representamos de este mundo. Así evitaremos decir cosas como que todo es lenguaje, todo es cultura,
o todo es ciencia, ¿no? Todo es matemáticas, o competencias, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, así nosotros podemos tratar de entender un poco el tránsito o el progreso científico, y de esta manera yo me concentré en escribir un breve libro que trate de resumir un poco cómo es que esto va pasando, ¿no? Espero que ese libro sea ameno, como indica Milko. Yo confío en que sí, me he esforzado mucho en poder lograr esa transmisión de la información, porque en realidad pues a veces cuando uno coge libros de historia de la ciencia tiene que leerse como 8 o 9 libros. Obviamente quien quiera tener una aproximación completa o más completa tendría que hacer eso, ¿no? Pero mi intención ha sido la de ofrecer una breve síntesis sobre cómo es que nosotros nos podemos aproximar al conocimiento, ¿no? Y por eso es que el libro se titula de esta manera y se subtitula como una introducción histórica a las nociones de realidad y conocimiento, ¿no? Porque lo real no solamente es lo que es, sino también lo que puede ser. Y de esta manera se explica cómo es que llega a formar parte de nuestro conocimiento y por qué efectivamente hay cosas que hoy no ignoramos por completo, pero que mañana de algún modo llegaremos a saber. Bueno, eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Bueno, a continuación tenemos unos minutos para realizar unas preguntas a Óscar o a los comentaristas, si es que tienen alguna. Podríamos realizarlas ahora. No sé si en el público. Sí, a ver atrás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ante todo, buenas tardes. Un gusto, estimado Óscar. He escuchado tu conversación, tu diálogo muy interesante cuando mencionas a la historia, al conocimiento y la experiencia como pilares dentro de este proceso, ¿no?, de formación, dentro de este proceso histórico, filosófico. Mi cuestión sería la siguiente, ¿no? Desde una perspectiva teológica, ¿cómo podemos concebir una redefinición del pensamiento medieval o cómo tú lo concibes desde tu perspectiva? Muchas gracias. Desde una perspectiva teológica, ¿no? Sí, bueno, yo creo que justamente también una cosa que intento hacer en el libro es tratar de brindar algo que desde la perspectiva de una persona creyente, ¿no?, de una persona católica, por ejemplo, se pueda también, pueda esta persona, este lector, lectora potencial, digamos, del libro, no pueda justamente también encontrar una manera de saber qué cosa asumir o aceptar como verdadero y qué cosa no, ¿no? A veces en la Iglesia Católica, en la teología, hay la tendencia a decir que después de Santo Tomás, claro, no lo van a decir así, ¿no?, pero lo van a decir entre líneas, ¿no?, que después de Santo Tomás ya todo es posmodernidad, ¿no?, y que de alguna manera después de Santo Tomás ya se separa el acto de la potencia y ya cualquier cosa puede decir, cualquiera puede decir cualquier cosa y todo se malogró, ¿no? Yo creo obviamente que eso no es verdad, ¿no? Creo que hay que ser muy fanático para decir algo así. Entonces, yo creo que desde una perspectiva teológica, y de hecho lo que citó Milko al final, ¿no?, yo lo contextualizaría en tanto que el poder de Dios o la verdad de Dios es algo que se da también en este devenir. O sea, no hay que ver el cambio como algo malo, ¿no? O sea, no es que el cambio o el progreso sea algo necesariamente relativista y ese tipo de cosas, ¿no? Al contrario, creo que justamente como el progreso o la comprensión de las cosas no acaba nunca, digamos que la bondad, la verdad, la belleza de Dios se manifiesta también en estos cambios, ¿no? Y por último, nosotros tenemos una aproximación acorde con nuestro tiempo, nuestra historia, ¿no?, nuestro espacio, y creo que justamente negar eso, ¿no?, o sea, congelarlo, es justamente lo contrario a lo que Dios quisiera, ¿no? Porque en la historia, digamos, y eso iba justamente con la cita última que mencionó Milko, ¿no? Es decir, no quise decir yo, por si acaso, o no quiero decir yo en el libro que hay que dejar que la verdad de Dios se imponga o algo por el estilo, ¿no? Obviamente, bueno, depende cómo lo interpretemos, ¿no? Lo que quiero decir es que lo que se manifieste para nosotros como verdadero, de alguna manera Dios también lo podría querer, ¿no? Y en ese sentido es lo que desde la teología, digamos, puede ser útil, ¿no? O sea, para la teología puede ser útil de lo que yo digo en este libro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? El libro del doctor Luis Eduardo Bacigalupo, quien fuera profesor de filosofía medieval en esta casa de altos estudios y maestro de generaciones de medievalistas y de amantes del pensamiento filosófico.
Así que bueno, mi texto, digamos, tiene 4 partes, y voy a proceder a la lectura, así, digamos, nos ajustamos con el tiempo. La primera sección la he considerado, la he intitulado, La gratitud del pensamiento. Presentar un libro de filosofía es siempre un acto de gratitud, no porque la filosofía ofrezca respuestas definitivas, sino porque nos recuerda la dignidad de seguir preguntando. En el caso de Aristóteles en París, de Luis Eduardo Bacigalupo, Lucho para los amigos, la gratitud se duplica hacia el pensamiento que se examina y hacia la forma en que se nos invita a considerarlo. Existen libros que enseñan, otros que conmueven y algunos que restituyen. Esta publicación, según mi modesto entender, pertenece a este tercer género mencionado, el de los libros que restituyen, porque devuelve a la filosofía su espesor histórico y distintivo y a la teología su dimensión racional. Desde su título, el libro sugiere un desplazamiento. Aristóteles, el filósofo griego, aparece en el corazón intelectual del siglo XIII, en el París de las universidades, donde su voz resuena a través de comentaristas cristianos, árabes y judíos. Bacigalupo no escribe solo la historia de una recepción, sino la historia de un diálogo, cómo el pensamiento cristiano medieval comprende, asume y en ocasiones traiciona la herencia aristotélica. El resultado es una obra que, más que un tratado erudito, constituye una meditación sobre el modo en que las ideas viajan, se reinterpretan y se vuelven vivas al ser transmitidas. El autor rechaza la visión reduccionista de la Edad Media como un paréntesis entre la antigüedad y la modernidad. Propone lo contrario: es el tiempo en que comienza a gestarse la razón moderna. En la lenta secularización del pensamiento cristiano se incuba una nueva racionalidad que aprende a caminar sola sin negar sus raíces teológicas. Desde la introducción, titulada El pensamiento cristiano medieval, Bacigalupo enuncia su programa a partir de una cita de Huizinga. Cito: la alegoría es la traducción de un grito de pasión en una correcta proposición gramatical. Fin de la cita. Esta frase es un epígrafe que está ahí luego del título de la introducción del libro. Con ello sugiere que la filosofía medieval es la versión racional de un sentimiento religioso, el esfuerzo por volver inteligible la fe, sin perder su intensidad espiritual. Inspirado en Alain de Libera, el autor se pregunta no solo por qué estudiar la Edad Media, sino qué significa pensar desde ella. En relación con esto, el autor sostiene que las distintas posiciones medievales no deberían aprenderse como hitos aislados, sino como artífices de una comunidad intelectual en la que cada discurso se nutre de los demás y al mismo tiempo se refleja en ellos. Su tarea es coral, no monódica, una conversación de siglos donde las ideas se entrelazan e influyen mutuamente. Esa conversación tiene su núcleo en el acontecimiento Cristo, una categoría que él la acuña y que se puede leer en la página 36 de esta introducción. Yo lo consideraría una categoría de análisis metodológico. No tanto un hecho histórico, el acontecimiento Cristo, cuanto más bien una irrupción simbólica que redefine el sentido del ser. Bacigalupo muestra que el pensamiento cristiano medieval se construye sobre la base de la experiencia de la encarnación, entendida como unión de los contrarios. Los símbolos no son simples signos, son la realidad misma en su dimensión invisible. La teología, por consiguiente, no estriba en una alegoría, sino en una ontología simbólica. Esa distinción entre símbolo y alegoría es central en la obra. El símbolo mantiene viva la pasión por la proposición racional, permite habitar el mito con lucidez y, en consecuencia, la modernidad del pensamiento medieval reside en su intento por pensar el misterio sin disolverlo. A continuación, voy a hacer una serie de consideraciones con respecto a lo que sería la primera parte del libro.
He titulado este apartado con el siguiente, con las siguientes palabras: el mito y la revelación, la matriz simbólica del cristianismo. La primera parte del libro se plantea una pregunta ineludible. Conviene saber, ¿por qué seguir pensando la Edad Media hoy? Bacigalupo aduce que lo hacemos porque aún pensamos desde ella. Nuestra racionalidad moderna conserva en su estructura profunda la matriz cristiana que la ha configurado. Aquí introduce la noción de mito cristiano, no bajo un aspecto peyorativo, sino como forma originaria de apertura del alma al misterio. Recuperar el mito significa devolverle al cristianismo su dimensión icónica y poética, aquella que la teología racional ha disciplinado, pero también debilitado. San Agustín ocupa un lugar significativo con respecto a tales circunstancias. Bacigalupo muestra cómo, al intentar traducir la revelación en categorías filosóficas, el obispo de Hipona inicia el proceso de racionalización del misterio. Lo que comienza como defensa apologética del cristianismo frente al mundo pagano se convierte en el punto de partida de la secularización. Al abordar la fe con los instrumentos de la razón, el pensamiento cristiano empieza también a transitar por una fase de desmitificación. El autor llama a este momento el efecto Celso, en referencia al crítico pagano que obliga a los cristianos a justificar racionalmente su fe. Esta justificación necesaria en su contexto tiene consecuencias duraderas. La fe se vuelve discurso, el mito se convierte en doctrina y el misterio en objeto de análisis. La primera parte de Aristóteles en París nos invita, por tanto, a reconsiderar el vínculo entre fe y razón no como oposición, sino como un camino de asimilación. La teología medieval no destruye el mito, sino que lo vierte en conceptos, y esa reformulación, aunque inevitablemente lo empobrece, también lo preserva. Es algo paradojal. Mantiene viva la búsqueda de significado dentro del marco racional. Bacigalupo destaca en este punto el papel del símbolo como mediación entre lo visible y lo invisible. Frente a la alegoría, que sustituye una imagen por un concepto, el símbolo, en cambio, permite que la imagen conserve su poder revelador. El pensamiento medieval nos dice que intenta precisamente eso: dilucidar el misterio sin suprimirlo, racionalizar la fe sin anular su contenido poético. La exposición del autor permite comprender la complejidad del acervo medieval sin caer en tecnicismos, y en esta primera sección el lector percibe la hipótesis general del libro. La modernidad no nace contra la teología, sino a partir de ella, como maduración y evolución de la crisis acontecida al interior mismo de la experiencia de fe. La tercera parte de esta presentación la he titulado De Anselmo a Aristóteles, la emancipación de la razón. Y vamos a abordar o comentar la segunda y tercera partes del libro. La segunda parte del libro, cuyo título reza La filosofía cristiana en la temprana escolástica, constituye el corazón de la obra, el tránsito de la razón teológica a la razón filosófica. Bacigalupo sigue este proceso desde Anselmo de Canterbury hasta la recepción de Aristóteles en la Universidad de París. Anselmo representa el momento en que la fe inicia el movimiento de pensarse a sí misma con independencia del acto de adoración. En el Proslogion, la oración vira en orden al argumento. Tal como afirma Raúl Segarra en el prefacio del libro, Bacigalupo observa que, al separar el razonamiento del acto de plegaria, Anselmo realiza una, cito, epogé de la fe. Estas son palabras de Segarra. La suspende para examinarla. Así, el pensamiento teológico se irá modificando para desarrollarse como ejercicio filosófico. Pedro Abelardo encarna la siguiente etapa: la ética de la intención. En su doctrina, el juicio moral se traslada del ámbito divino al ámbito de la conciencia humana. La responsabilidad ya no se mide solo por la acción, sino por la intención. Este cambio implica una autonomía creciente de la razón práctica respecto de la teología. Según Bacigalupo, con Abelardo, el mundo comienza a vaciarse de Dios en lo que respecta a la imputación moral. La confrontación entre Abelardo y Bernardo de Claraval manifiesta el conflicto decisivo entre la razón que busca comprender y la fe que busca preservar el misterio.
Aunque Bernardo parece imponerse, su victoria es temporal. El impulso racional continuará su curso hasta desembocar en la escolástica y finalmente en la ciencia moderna. La tercera parte del libro, que afronta el tema del conjunto porque se intitula La filosofía cristiana en la escolástica aristotélica, es la más exigente y reveladora. Bacigalupo reconstruye el ingreso del pensamiento aristotélico en la Universidad de París y muestra cómo ese encuentro entre el estagirita y la cristiandad produce una mutación decisiva, la transformación de la teología en ciencia. El Aristóteles que llega a París no es solo un conjunto de textos, sino también un modo sistemático de sopesar el todo de lo real, la exigencia del método, la confianza en el silogismo y en la evidencia demostrativa, la voluntad por la claridad, el optimismo nociológico. Lo que en Agustín es símbolo, en Tomás de Aquino se vuelve sistema. Lo que en el mito se expresa mediante el relato, en la escolástica se declara dentro de los marcos de una estructura conceptual. En este proceso de renovación, Duns Scoto ocupa un lugar intermedio y crucial. Bacigalupo subraya cómo Scoto introduce un giro decisivo al afirmar la primacía del ser sobre la esencia y la libertad sobre la necesidad. Su noción de distinción formal abre un espacio inédito para la autonomía de la razón y de la voluntad, anticipando la subjetividad moderna. Entre Aquino y Occam, Scoto representa el punto de equilibrio. Mantiene la estructura teológica heredada, pero la reinterpreta desde una lógica de la libertad que ya no depende enteramente del orden divino. Su posición, señala Bacigalupo, marca el umbral entre la teología como ciencia de Dios y la filosofía como ciencia del hombre. Nuestro autor sigue con maestría este recorrido, de Aquino a Scoto, de Scoto a Guillermo de Occam, hasta el punto en que la razón ya completamente emancipada puede prescindir de sus presupuestos teológicos. La aurora de la ciencia, sugiere el autor, es también la aurora del desencanto. La modernidad, en consecuencia, no emerge en contraposición a la teología, sino desde las propias condiciones de posibilidad que ésta instauró en el devenir histórico. Se constituye así como el fruto granado de un proceso cuya maduración ha consistido en no rehuir el derrotero de una disolución progresiva y sostenida de la experiencia mítica, que el cristianismo había instituido como horizonte de sentido. En Tomás de Aquino, la afirmación de que la razón humana no ha sido destruida por el pecado original implica la confianza en la racionalidad natural, fundamento de la ética, del derecho y de la política seculares. En Scoto, esa racionalidad se complejiza al introducir la noción de libertad absoluta de Dios y del sujeto, y en Occam, finalmente, se radicaliza. El derecho se concibe como convención racional sin necesidad de apoyarse en la teología. Allí, en el París del siglo XIII, se está gestando, sin saberlo, quizá, la conciencia moderna. De modo que Aristóteles en París no radica solo en un estudio histórico, sino en una meditación sobre nuestra propia condición. Si algo revela la lectura de Bacigalupo es que la ruptura entre razón y símbolo no responde a un evento aislado y remoto, sino a un itinerario gradual. La modernidad nace cuando el símbolo se convierte en signo, cuando el misterio es absorbido por una estructura, cuando la pasión cristaliza en gramática. Recuperar la herencia medieval no significa mirar hacia atrás, sino ensayar una reconciliación, la opción por pensar lo sagrado sin abandonar la lucidez crítica. Y pasamos a la última parte de la presentación en la que vamos a considerar el estilo, alcance y legado de la obra. Esta última sección pretende hacer justicia al estilo, el alcance y el legado del trabajo y de sus correspondientes tesis. Aristóteles en París combina la pericia heurística con una reflexión filosófica de fondo. Bacigalupo no acumula datos ni interpreta a los autores de manera aislada. Los organiza dentro de un drama intelectual que recorre más de un milenio de planteos, problemas, conjeturas y aportaciones. Su estilo, sobrio y exacto, evita la retórica sin renunciar a la claridad expresiva.
El texto fluye con un tono didáctico, resultado de una larga experiencia docente. El lector percibe en cada página la voz del profesor que busca hacer comprensible lo complejo sin simplificarlo. El mérito del libro, a mi juicio, reside en su doble fidelidad, a la historia y a la palabra. Bacigalupo no idealiza la Edad Media, pero tampoco la reduce a una etapa superada. La califica como una matriz aún activa durante el periodo de la racionalidad moderna. Su método es hermenéutico. Se trata de dejar que los textos medievales nos interroguen en lugar de imponerles nuestras categorías actuales. El autor dialoga con pensadores contemporáneos como Alain de Libera, Hans Blumenberg y Martin Heidegger, sin perder de vista su propio horizonte. Su objetivo no es modernizar la Edad Media, sino escuchar su resonancia en nuestro tiempo. En esa perspectiva, el medioevo no aparece como un museo de doctrinas, sino como una fuente de múltiples virtualidades especulativas. El propósito del libro apunta precisamente a esa convicción, que el estudio del pensamiento medieval conserva su vigencia porque en él se continúa buscando la huella de lo sagrado que atraviesa la experiencia colectiva del espíritu humano. Para Bacigalupo, pensar significa realizar una tarea de cuño artístico, puesto que procura encarnar lo invisible, hacer inteligible el misterio. El filósofo, el teólogo y el poeta comparten esta tarea. Aristóteles en París es, a fin de cuentas, un libro sobre el origen espiritual de la razón occidental. Muestra cómo la racionalidad moderna nace del deseo de comprender la fe y cómo, al hacerlo, transforma la relación entre pensamiento y mundo. Recordar ese origen no implica nostalgia, sino reconocimiento. La luz de la razón proviene del fuego sagrado que la precedió. El estilo de Bacigalupo se distingue por una escritura simple a la vez que precisa, no busca deslumbrar sino conducir. Cada argumento está sostenido por un fundamento teórico, cada afirmación se apoya en una referencia atenta de los textos. El trabajo es un resultado que a lo largo de el trabajo presenta un resultado que a lo largo de su desarrollo puede leerse tanto como un estudio exegético en sentido estricto, cuanto como una indagación filosófica en la que las interpretaciones se articulan siguiendo la secuencia cronológica de los textos y de sus problemas. Al concluir la lectura, uno comprende que el título Aristóteles en París es capaz de extenderse en vista de un tópico mucho más amplio. No designa solo un dato historiográfico, sino una metáfora del pensamiento occidental. París representa el lugar donde la razón antigua se encuentra con la fe cristiana, donde el logos se abre al misterio y la teología se vuelve filosofía. Bacigalupo logra así devolver actualidad a una época que muchos estiman lejana, nos recuerda que la filosofía medieval sigue hablando porque las preguntas que la animaron sobre el vínculo entre fe y razón y otros más siguen siendo nuestras. En tiempos en que la filosofía tiende a fragmentarse o a encerrarse en el trabajo especializado, este libro propone una vuelta a lo esencial: pensar como acto de fe en la inteligibilidad del mundo. Su lectura nos reconcilia con la lentitud del pensamiento y con la atención a los símbolos que aún nos habitan. Citando a Dionisio Areopagita, el autor escribe, cito: «La iniciación simbólica al nacimiento de Dios en el alma no tiene nada en sus imágenes sensibles». Fin de la cita. Nuestro autor parece seguir esta intuición. Su escritura no describe el símbolo, sino que lo deja transparentar. No impone significado, sino que permite que el pensamiento conduzca a lo invisible. Por todo ello, Aristóteles en París es más que un estudio académico. Es una invitación a pensar de nuevo la relación entre razón y fe, entre palabra y misterio. Nos enseña que la historia del pensamiento no avanza por rupturas, sino por transformaciones sucesivas, y que en esas metamorfosis se juega el destino de nuestra propia racionalidad. Para finalizar, solo cabe reconocer y agradecerle al profesor Luis Bacigalupo, Lucho, la entrega de un libro cuya enjundia corre parejas con la claridad y profundidad analíticas. Su lectura nos recuerda que la filosofía es ante todo una forma de esperanza, la certeza de que, aun en tiempos de desencanto, el pensamiento no tiene que vérsela sino con el presente, esto es, con la tarea de volver a preguntar y de renovar en ese gesto el sentido de nuestra existencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Martín, por sus palabras. Ahora invitamos al doctor Bacigalupo a que nos dedique unas palabras en relación a su libro y de repente el comentario también del doctor Martín. Bueno, sí, lo primero es agradecer muchísimo a Fernando por esa bella presentación. Me han dado muchas ganas de leer ese libro. Yo quisiera solo comentar que no es fácil, ha sido una tarea difícil resumir en ese libro 40 años de docencia universitaria. Eso es lo que me propuse en el momento en el que decidí ya jubilarme, cerrar la carrera con la elaboración de un libro que recogiese de la manera más sistemática y clara posible un vasto periodo de actividad docente que se inicia guiado básicamente por el director de mi tesis, el profesor Honefelder en Alemania, que me propuso, me hizo ver, digamos, en ese momento cuando yo era muy joven, me propuso una lectura de la Edad Media, que es la que finalmente acogí y que está representada en este libro. Para mi director de tesis, estudiar la Edad Media, lo recuerdo con tanta claridad y nitidez, no era una tarea orientada a convertirnos en especialistas de una determinada manera de hablar y de hacer filosofía que reprodujese el estilo en el que trabajaban los filósofos medievales, porque esa tarea en realidad era imposible de que pudiese ser manejada por una sola persona en el periodo normal de vida que tenemos los seres humanos. Y en el poco tiempo del que disponemos para hacer una revisión del pensamiento medieval que se extiende por más de un milenio, lo que el profesor sugería es que pensáramos la Edad Media como algo que sigue marcándonos hoy, que se ha prolongado en la modernidad hasta nuestros días sin que nos hayamos dado exactamente cuenta de cómo y por qué ha llegado hasta nosotros. Y entonces me sugería que hiciese el estudio de la Edad Media en función de comprender la modernidad y comprender particularmente el periodo final de la modernidad en el que nosotros nos encontrábamos. Y estoy hablando de los años 80. Y en esa época es que tomé esa decisión, y el producto de haber tomado esa decisión son los 40 años de docencia y este libro que Fernando ha reseñado de una manera tan sugestiva, tan bien escrita, y que le agradezco muchísimo. Para lo cual era necesario tener, en un periodo tan extenso, un hilo conductor, un argumento, una pauta heurística que permitiese organizar el caudal inmenso de información que hay en la Edad Media, de tal modo que pudiese encajar dentro de unas cuantas páginas como las que ustedes tienen ahí delante. Y poco a poco fue madurando mi comprensión de ese hilo conductor. ¿Qué es lo que hace que un periodo histórico tan extenso pueda justificadamente recibir un mismo título, filosofía medieval, cuando sabemos que tiene demasiadas facetas como para que se pueda hablar de una filosofía medieval? ¿Cuál es el denominador común que podría estar ahí atrás y que permitiría comprender
el proceso como un proceso. Y llegué a la conclusión, ya no sé cuándo, pero en algún momento llegué a la conclusión de que ese factor, ese denominador común, era la cuestión que estos pensadores a lo largo de todo ese periodo quisieron resolver siempre, porque los acosó. Era un tema que los acosaba siempre y que no podían deshacerse. Y es la extraordinaria, la alucinante, diríamos así, creencia en la encarnación. Es una creencia tan desafiante, creer que Dios se ha hecho hombre, que ha muerto y que ha resucitado y que está presente entre los seres humanos. Creer eso es un desafío para la razón tan grande que puede considerarse efectivamente el problema que estos pensadores a lo largo de todos estos siglos intentaron resolver, y lo hicieron desde múltiples perspectivas, recurriendo a diverso instrumental filosófico, dependiendo de las tradiciones, si neoplatónicas, si aristotélicas, si árabe, si judía. Buscaron en todo ese arsenal conceptual que tenían delante herramientas para resolver un mismo asunto. ¿Cómo no parecer que estamos completamente chiflados si decimos que Dios se ha hecho hombre? ¿Cómo resolver esta cuestión que nos atormenta a todos los pensadores que hemos entrado en contacto con esa fe? Si ese es el elemento, el denominador común, entonces es quizás posible, esta era la intuición, desarrollar una historia en la que se puedan mostrar todos los resultados parciales que se fueron generando a lo largo de los siglos en función de resolver esa cuestión central que es el acontecimiento Cristo. Es así como se le llama en el libro, el acontecimiento Cristo. Este es el tema. ¿Cómo lo abordaron? Ya eso nos muestra todo este carácter tan variopinto de la filosofía medieval a lo largo de los siglos. Pero lo dramático de todo esto, ahí cierro para no extenderme más, porque si no ya voy a convertirte en una conferencia, lo dramático de todo esto es de que al cierre de todo ese proceso, la modernidad es básicamente el abandono de esta cuestión central. Porque lo que va a hacer en el mundo moderno la noción de Dios ya no está vinculada con el acontecimiento Cristo, sino que básicamente es el fundamento último de la realidad de la metafísica moderna. Y esto es lo que yo llamo en el proceso que cómo culmina el proceso en el desencanto del que habló Weber, del que ha vuelto a hablar Charles Taylor, etcétera, etcétera, que es la secularización del mundo moderno. Entonces sí hay una paradoja ahí, un esfuerzo enorme por resolver un asunto que finalmente da como resultado el abandono del asunto en el mundo moderno. Y ya no me extiendo más y reitero el agradecimiento y lo mucho que me ha gustado la presentación que has hecho, Fernando. Muchas gracias, doctor Bacigalupo, por sus palabras. Ahora tenemos unos minutos para realizar algunas preguntas a los ponentes. A ver, por aquí. Sí, yo que ya más o menos he leído alguna parte del texto, a mí, o sea, que quería preguntarle con respecto a eso, también dice en su obra de Las dos máscaras, lo dice al final, este punto en donde usted
relaciona a Abelardo como el reconstructor de la línea. Yo, o sea, quería preguntarle algo más con una cosa bastante personal. ¿Usted considera que en esta reconstrucción de la línea, Abelardo no lo hace esta reconstrucción de forma segura o de forma bastante duditativa? Eso, lo cuenta como ese corte y al pie. Bueno, Joan hace aquí está bien, ¿no? Hace referencia al segmento de línea de Platón. Hay no es en este libro, es efectivamente en el libro anterior, en el libro los rostros de Jano. ¿Perdón? Acá también lo expando un poco, ¿no? Gracias por recordármelo, porque ya... La idea básica, no quiero extenderme demasiado, la idea básica es esta. El segmento de línea de Platón, si lo vemos además no horizontal, sino si lo vemos vertical, lo que claramente está mostrando es que la episteme gobierna sobre la doxa. Esto es una cosa que cualquiera que entienda lo que el segmento de línea quiere mostrar entiende perfectamente. El saber entendido como episteme es superior a la doxa, a la opinión, a la pistis. El problema para el cristianismo es que el cristianismo es una pistis. Y entonces la pregunta es cómo vamos a resolver la incorporación de la epistemología platónica entendida en términos del segmento de línea en la teología cristiana. Necesitamos encontrar una fórmula que nos permita salvar esta dificultad, y lo que Agustín hace, por eso en el primer libro que es sobre San Agustín lo presento así, lo que San Agustín hace es quebrar el segmento de línea, de tal modo que ya esta jerarquía no sea la que valga, sino que pueda decirse de que la sabiduría cristiana está por encima de la episteme, porque es una sabiduría que ha sido revelada por Dios, etcétera, etcétera. No voy a extender más en eso. El tema al que Joan hace referencia es que en el siglo XII, tanto tiempo después, en el siglo XII, se recompone el segmento de línea. Es decir, vuelve con la presencia del aristotelismo, primero a través de la lógica, primero a través de Boecio y por eso Abelardo es aquí clave, y luego ya definitivamente en la escolástica con la recuperación del conjunto de los libros de la lógica, porque Abelardo solo conoce unos cuantos, los dos primeros libros de la lógica, no conoce toda la lógica. Cuando se recupera toda la lógica, definitivamente el segmento de línea se recompone. Y cuando se recompone, es necesario que los escolásticos entiendan que la teología es episteme. No puede no ser episteme, no puede ser ya la sabiduría agustiniana, no puede ser la sabiduría agustiniana, tiene que ser episteme, porque el segmento de línea ha sido recompuesto. Y entonces están nuevamente acogiendo la epistemología aristotélica, en detrimento de la epistemología agustiniana, que básicamente era retórica. Ese es el tema que estás señalando. Ahora, en este libro, en el segundo libro, lo que hago es mostrar con algún detenimiento, la importancia de Abelardo en este papel, pero no tanto él mismo cuanto la influencia que tiene sobre Pedro Lombardo y la elaboración de la teología medieval. Esto es lo que se señala aquí. Entonces sí es importante, por supuesto, Abelardo, porque él es el que da el instrumental que va a aplicar en las sentencias Pedro Lombardo, en un libro que a partir de entonces en adelante es el libro maestro de la enseñanza de teología en el mundo medieval. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí de la doctora Claudia D'Amico. Bueno, muchas gracias. Me dio muchas ganas de leer el libro, tanto por lo que dijo Fernando como por los comentarios. Y
y sobre todo por la clave de lectura que expusiste de qué preocupa al pensador medieval. Realmente yo te estaba escuchando con mucha atención y digo, bueno, ahora viene razón y fe, ahora viene la Trinidad, ahora viene lo menos esperado para mí fue que dijeras la encarnación. Así que primero quiero agradecerte la búsqueda de una clave. No quiero ser muy larguera, pero hay un profesor argentino especialista en filosofía antigua, que es Néstor Cordero, que una vez dice que ahora ya hacia el final también de su carrera, se hace la gran pregunta, ¿qué le preocupaba a Platón? Platón, ¿qué te preocupa? Y dice, después de tantos años de investigación, le preocupa una sola cosa, la muerte de Sócrates. Es lo que le preocupa. Y por eso se empieza a preguntar, ¿qué es la piedad, qué es la justicia? Bueno, etc. Y ver esta pregunta en vos como una coronación de tu carrera, esa pregunta de ¿qué te preocupa, pensador medieval? Y esa respuesta que me hace pensar muchísimo, primero quiero agradecértelo. En segundo lugar, quiero un poco preguntarte qué significa eso, porque si lo pensamos bien, el único que ha querido dar una respuesta racional a ese punto, o quien más lo ha intentado, es Anselmo, con el Cur Deus Homo. Entonces, aun cuando un pensador diga, esto no es un tema de la razón, es un artículo de fe, por ejemplo, aún así sigue siendo el eje vertebrador de su pensamiento. Eso te quiero preguntar. Muchas gracias, Claudia. Sí, yo empezaré por lo último. Esta es la idea. Aun cuando lo considere un asunto que no ha de tratar directamente, es, sin embargo, el asunto que motiva y explica toda la preocupación filosófica que se despliega en ese larguísimo periodo. Y lo llamo, en el libro lo llamo el efecto Celso. Creo que en los dos libros está tratado como el efecto Celso. ¿Por qué? Porque, o sea, si uno lee a Celso, Celso escribe como Fernando, en el sentido de que nos persuade, wow, qué lindo esto. Pero lo que está diciendo Celso es que hay que ser chiflado para creer lo que creen los cristianos. Hay que estar mal de la cabeza para creer lo que creen los cristianos. Y el efecto Celso es entonces el esfuerzo que está claramente expresado en quien nos ha hecho, digamos, conocer a Celso, que es Orígenes. Lo que nosotros vemos en Orígenes como respuesta es lo que toda una época va a intentar como respuesta. Mostrar que no estamos locos cuando decimos que Dios se encarnó. Entonces, es tan fuerte este efecto que, aún no diciéndolo abiertamente ni explicándolo abiertamente, cosa que sí hace Anselmo casi como, diríamos, sincerando Anselmo en Cur Deus Homo, lo que toda la tradición anterior ha estado pensando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Qué significa esto? Bueno, en concreto yo diría, es tan potente el efecto Celso como historia efectual que todos posteriormente han tratado de responder a esto. Lo que ocurre como diferencia clave para el mundo escolástico, lo que ocurre es que cuando el paradigma estaba manejado desde la filosofía de Agustín, la epistemología era una epistemología que francamente se satisfacía suficientemente con el discurso retórico para responder a la pregunta, no estamos chiflados. El problema vino cuando ya no es la retórica la que se está utilizando, sino que se tiene que utilizar, porque somos lectores de los segundos analíticos de Aristóteles. Ahora tenemos que hacer las cosas un poquito más seriamente. Ya no podemos simplemente decir
en términos retóricos que no estamos chiflados, tenemos que demostrar que no lo estamos. Este es el problema de la escolástica. Pero es el mismo problema, solo que con un instrumental distinto en su aproximación al tratamiento del asunto. Eso es lo que te quería decir. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Muy bien, doctor Donofrio. O sea, Fernando es retórico. Tenemos que vender el libro, che. Pero saliéndonos de la Edad Media, desde los años 50, yo estoy estudiando un movimiento que lo que plantea es que ya cayó esa etapa de la analítica. Esa etapa de la analítica coge la ciencia, digamos, deductiva, la ciencia, digamos, empírico-deductiva, llega a su máxima expresión, digamos, hacia finales del siglo XIX, y con el siglo XX, con Einstein, entra en crisis la parte científica. Y esto se revela en la parte epistemológica. Pero la parte epistemológica, como suele suceder, se demora un poco más en reconocerlo, y recién por los años 50 que comienzan los filósofos de muchas corrientes a decir: esto es lenguaje, esto no es una cosa que racionalmente se pueda determinar. Comienza a aparecer la teoría, digamos, el pensamiento crítico, comienza a aparecer las lógicas alternativas, porque la lógica ya no responde al pensamiento del hombre común, ya no responde al pensamiento entonces que justifica la ciencia, y entonces estamos en una etapa de retorno a la retórica, que por el nombre que tiene, un poco como Sócrates, todo el mundo lo consideraba, ¿no?, mal, por toda la mala fama que se había hecho. Lo mismo le pasa a la retórica, pero estamos comenzando a cambiar la postura respecto a la retórica. Se está viendo, si no quieren llamarlo retórica, llamémoslo argumentación. Estamos en la etapa de la argumentación, ya no es la etapa de la lógica, ya no es la etapa de la demostración, la etapa de los analíticos. Primero, ¿crees tú eso? Y segundo, si eso es así, ¿qué opciones hay para la recuperación de este pensamiento? Haces una pregunta difícil, ¿no? Porque me preguntas si yo lo creo. Y no estoy seguro, porque estas declaraciones de los grandes ciclos en los que se retorna, o el cierre de periodos, son digamos, propuestas tentadoras que nos inducen a querer creer que es así, como cuando se dice: estamos ya viviendo el final del capitalismo y vamos a entrar a una... ¡Qué lindo, ojalá! Pero de ahí a que ocurra, de ahí a que verdaderamente se concrete, y cómo se va a concretar, esa es otra cosa. Creerlo nos induciría a militar de alguna manera, y no creo que haya suficiente base para decir que vamos a militar en función de tal o cual cosa. Esa es una pregunta muy difícil. No sé si creo o no creo en que está retornando la retórica. Me encantaría que fuera así, pero no lo sé. O sea, todavía hay que estar muy alerta, mirando a todos lados a ver cómo se están desarrollando las cosas. Pero sí, esa sería mi respuesta a tu pregunta. Muy bien, entonces, a menos que haya una pregunta más por el público. Sí, por favor. Escuchando la primera presentación y la segunda, no sé por qué he terminado relacionando las ambas, ¿no? Porque lo que decías tú en tu presentación, que has tratado de evitar esos extremos, esas simplificaciones, esos reduccionismos, te coloca en el ámbito de la retórica en alguna medida, pero en un buen sentido, en el buen sentido de la palabra, de la argumentación, como dice, es el llamado a la argumentación, es el llamado a no hay forma de quedarte instalado, digamos, en una posición y que excluya a las otras, sino estar en el diálogo, ¿no?
en la discusión filosófica, ¿no? Que al final eso es la retórica, ¿no? La buena retórica, estar en la discusión filosófica sin terminarla, ¿no? ¿No? Un comentario, ¿no? Muy bien, muchas gracias por sus comentarios, doctor Bacigalupo, doctor Martín. Muchas gracias por su atención. Los esperamos mañana en quien va a estar a cargo de la conferencia plenaria, la doctora Claudia D'Amico, con su ponencia Nicolás de Cusa y la tradición platónica tardoantigua y medieval, continuidades, apropiaciones y transformaciones hermenéuticas, a las 11 de la mañana, y a las 3 de la tarde, el doctor Bacigalupo, a las 9, perdón, a las 9. Sí, y a las 9 también otros expositores que nos compartirán títulos como El Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, la lógica escolástica y antecedentes lógicos semánticos de la noción analógica en Tomás de Aquino. Asimismo, a las 3 de la tarde también nos acompañará el doctor Bacigalupo con La herencia escotista, una propuesta medieval actual. Muchas gracias.